glorificado y para que cada uno pueda recibir edificación esta mañana. Ahora vamos a leer algunos versículos. Algunos tienen un pequeño bosquejo que hice en relación a este estudio para tratar de guiarnos ordenadamente. Vamos a buscar leer primeramente en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16. Marcos, el capítulo 16. El versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Capítulo 10. El versículo 13. Y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Capítulo 9, versículo 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Vamos a dejar las otras escrituras para leer más luego. Esto es solamente para dar un inicio a este estudio. En relación a esta actividad que se desarrolla en el ámbito de la asamblea, la evangelización entre los niños, creemos que tenemos base escritural para continuar con esta actividad, sintiendo que es la voluntad de Dios por las escrituras. Pudiéramos traer por delante dos ejemplos de la importancia de la instrucción al niño en su niñez. En el Antiguo Testamento creo que el ejemplo que más se destaca es el ejemplo de Moisés. No hubiera habido un Moisés si no hubiera habido un Jocabed. Moisés fue instruido en su hogar. Una madre le pudo instruir. ¿Y por qué a los 40 años Moisés dio las espaldas al palacio? Porque él había aprendido en las rodillas de su mamá las lecciones de valor eterno. Pero llegando al Nuevo Testamento encontramos a un creyente muy especial, aquel Timoteo. Timoteo también es un ejemplo de la importancia de la instrucción de los niños. Ahí está Timoteo sobre las rodillas de su madre y también de su abuela, y está aprendiendo las escrituras.
desde la niñez, aún desde antes de poder hablar, él está oyendo la palabra de Dios. Y esto fue lo que Dios pudo utilizar para que ese hombre pudiera ser el ayudante por excelencia de un apóstol que se llama Pablo. Pero podemos quizás dirigir nuestra atención por unos momentos al Maestro de Maestros, a nuestro Señor. Y de los 4 evangelios hemos escogido el Evangelio de Marcos para estudiar, para ver aquellos detalles tan importantes en el servicio que Él desarrolló para guiarnos a nosotros en esta actividad. Cuando Él dijo a sus discípulos, id por todo el mundo, Él estaba sencillamente diciéndoles, hagan lo que yo he hecho. Él había dado el ejemplo, ¿verdad? Y ellos tenían que ahora echar adelante, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en este Evangelio vemos la actividad incesante y pareciera como una forma incansable. Él podía ir de un punto a otro llevando el Evangelio, pero entre sus muchas actividades se destaca el interés que Él tenía en los niños. Los discípulos quizás podrían pensar que eso era algo que no le correspondía y podían ahuyentar a aquellos padres que traen los niños al Señor. Pero así como Él dijo, id, Él también dijo, dejad. Es un mandamiento, hermanos. El mandamiento, dejad a los niños venir a mí. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y esta expresión, como hemos oído tantas veces, incluye a los niños. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y vemos pues ese mandamiento que debe tener su base de apoyo en la asamblea, de predicar el Evangelio en todo el mundo y a toda criatura. Cada actividad de la asamblea debe estar encaminado a esto, que esta luz se pueda ver en medio de tinieblas tan profundas. El mandamiento del Señor, la comisión que Él dio, id por todo el mundo. No podemos esperar que todos vengan automáticamente para escuchar el Evangelio. Tenemos que ir, tenemos que buscar, como aquel pastor, tenemos que ir tras aquella oveja que se perdió. Y tenemos que poner de nuestro interés y no debemos descansar hasta poder traerlo a casa. Pero ahí está el mandamiento del Señor. ¿Y por qué tenemos una clase bíblica para los niños? Aquí está la base. Ir y a toda criatura. Pero ahí está el otro mandamiento, como ya hemos señalado, dejad a los niños venir a mí. En esta ocasión había una clasificación, había una mayoría. Habían aquellos niños que habían sido traídos al Señor para su bendición. Ellos estaban allí presentes. Era como una clase bíblica. Podríamos pensar, ¿verdad? Ellos habían sido traídos por los padres. Ellos querían que el Señor los bendijera. Ellos sabían que ellos necesitaban
no solamente el cuidado paternal, sino también el cuidado del mismo Señor. Y ellos los trajeron al Señor, y el Señor reprendió a aquellos discípulos que estaban ahuyentando a aquellos padres con sus niños, y les dijo: dejad a los niños venir a mí. Yo creo que estas palabras nos dan mucha base para dedicar nuestro tiempo y sacrificar mucho para el bien de los niños. El Señor los tomó muy en cuenta, y Él mandó que los dejaran venir a Él. Los discípulos estaban buscando así posición, y el Señor toma a aquel niño, y Él dice, Él lo levanta en sus brazos, y Él dice que el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ese niño se sentía muy tranquilo en los brazos de Cristo. Así como aquel pollino, ¿verdad?, podía caminar tranquilamente con el Señor sobre sus espaldas. Ellos reconocían quién era esta persona, y ellos podían tener paz en esa posición. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, esta actitud del Señor a un niño nos da un ejemplo muy grande para nosotros. Hay que tomar en cuenta. El Señor dio el ejemplo, y tenemos que tomar en cuenta. De manera que en cuanto al principio escritural para desarrollar esta actividad con los niños, tenemos una base. Pero antes de dejar esto, quizás quisiera recalcar el hogar donde Timoteo fue levantado. En ese ambiente él pudo aprender las Escrituras. Desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y creo que nuestro propósito en la clase bíblica es crear un ambiente como el hogar de Timoteo, donde el niño pueda sentarse en tranquilidad y oír la palabra del Señor y aprender de la palabra del Señor. Está bien, el niño puede venir al culto de predicación, se celebra en la asamblea y él puede escuchar, pero muchas veces el nivel de lenguaje no está al nivel del niño. Y precisamente la clase bíblica tiene este propósito de llevar el mensaje al nivel del niño. Cuando yo era niño hablaba como niño, y tenemos que así llegar al nivel de ellos, así como el profeta descendió al nivel de aquel niño para traerle la vida. Así está pues el propósito de crear un ambiente en el cual quizás la maestra o el maestro pueden así enseñar al niño, pueden inculcarle estas lecciones de valor eterno. Pero el propósito de la clase bíblica, el propósito fundamental, aprovechando el ejemplo de Timoteo, creo que es inculcar en sus corazones la palabra de Dios. Y Dios podrá dar el crecimiento a esa semilla que ha sido sembrada. Pero hemos leído en el Evangelio de Marcos algunas referencias que nos ayudan. No lo hemos leído, quizás lo debemos leer. Algunas figuras que nos ayudan a entender el propósito de la clase bíblica. Marcos capítulo 1.
Marcos capítulo 1 sería la primera referencia. Andando Jesús, versículo 16, junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Esta es la figura del pescador. Y aquí está el Señor utilizando una actividad cotidiana de aquellos hombres para ejemplificar lo que es la evangelización. Pescadores de hombres. Pedro y Andrés serían pescadores profesionales en el mar de Galilea. No sería muy común que ellos regresaran a casa sin traer nada, como en aquella noche en el mar de Tiberias, ¿verdad? Pero ellos así ganaban su vida, pescando. El Señor habla de ser pescadores de hombres. Aquel pez que está dando vueltas en aquellas aguas, muchas veces turbulentas, es una figura del que no es salvo. En su propio camino, en este mundo, está quizás perdido, pero necesita ser rescatado para llegar a ser de utilidad para Dios. Aquel pez en el fondo del mar no tiene ninguna utilidad para el hombre, pero al ser sacado entonces puede llegar a ser usado para algo positivo. Pues ahí está, pescador de hombres, pescador de hombres. Y estamos buscando esos niños que están en las aguas turbulentas de este mundo para que puedan ser rescatados y llegar a ser de utilidad para nuestro Dios. Pero la otra figura es en el capítulo 4 y el versículo 14, la parábola del sembrador. Ahí está, la semilla es la palabra de Dios. Pero dice, el sembrador es el que siembra la palabra. No solamente un pescador, el maestro de la clase bíblica es un sembrador, un sembrador. Está sembrando en el corazón del niño, está sembrando aquella preciosa semilla de la palabra de Dios. Ese es el propósito, sembrar. Nosotros no podemos salvar a los niños, hermanos, pero podemos poner la semilla allí, la semilla que pueda ser usado por Dios, que pueda traer fruto para salvación. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ahí está la segunda figura, pues, el pescador y entonces el sembrador. Pero en el capítulo 6, el Señor está contemplando aquella multitud. Versículo 34, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando vemos a un niño en el barrio, quizás no tenemos los antecedentes de uno que nació en Palestina, pero tenemos que ver allí un cordero que no tiene pastor. El Señor, así podía Él ver aquellas almas que estaban en aquel lugar desierto. Eran como ovejas que no tenían pastor. Ellos necesitaban pues dirección y protección. Pero al ver aquella misma multitud, dice que Él vio que necesitaban comer. Y Él dijo a sus discípulos, 37, dadles vosotros de comer. Cuando un niño se le acerca a uno
y le dice, dame pan. El corazón nuestro no se conmueve. El niño necesita pan. Quizás es algo físico, pero estos niños también necesitan el pan de vida. El Señor dice, dadles de comer. Ese niño, esos niños que están bajo nuestro cuidado por esa hora tan corta, están hambrientos y necesitan comer de la palabra de Dios. Pero en el capítulo 11 quizás usted diga que yo tengo una buena imaginación, pero ahí está ese pollino, ¿verdad? Y yo veo allí otra figura, ¿verdad?, muy especial, de un niño. El pollino es un burrito, ¿verdad?, hablando criollamente. Ahí está el pollino y está atado y está allí en el recodo del camino. Está en el lugar donde intersectan los dos caminos. Es una figura muy especial. Ese niño puede agarrar este camino o puede agarrar el otro camino. El Señor dice, desatadle. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con esos niños, ¿verdad?, que están bajo nuestro cuidado, desatarles y dejarles ir. Darles la libertad de Cristo para que puedan cumplir una obra para Él, para que puedan llevar al Señor ante este mundo, que puedan llevar su imagen ante el mundo que está allá afuera. Entonces, ahí están 5 figuras en cuanto al propósito. El maestro de la clase bíblica ve a ese niño como un pez. Hay que rescatarlo. Lo ve como un corazón vacío. Hay que sembrar la semilla. Lo ve como una oveja perdida. Hay que ponerlo sobre los hombros. Lo ve como una criatura hambrienta. Hay que darle de comer. Lo ve como aquel pollino. Hay que desatarle. Estas son las figuras. Ahora, hay elementos en estas porciones que nos ayudan también en cuanto a la obra que desarrollamos entre ellos. Podríamos pensar en el pez. No cualquiera sabe pescar un pez, ¿verdad? Hay técnicas. Y tengo que cuidarme también, porque tenemos que entender que la obra de la evangelización es una obra que depende del poder del Espíritu Santo, no depende de la astucia del pescador. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que al niño para poder enseñarle la palabra, hay que atrapar su atención. Y el pez, si vamos a sacarlo del agua, tenemos que atrapar su atención, ¿verdad? Y está la carnada. Y tenemos que ser sabios para saber cómo alcanzar al niño. No nos vamos a parar como una estatua delante de ellos y dar un sermón hasta que llega la hora y bueno, vamos a la casa. No, hay que procurar capturar la atención del niño para que pueda así entonces dejar que esa semilla pueda entrar en su corazón, como es la otra figura. Pero hay ese caramelito, ¿verdad? Muchas veces ayuda para que el niño esté pendiente y él quiere contestar la pregunta, pero estamos usando de astucia ofreciéndole el caramelito. Creo que estamos usando solamente algo para atraer su atención, o cuando estamos dando la clase y estamos hablando del Señor sobre el burro y traemos un burrito a la clase y le mostramos al niño el burrito y él está enseguida pensando en el burrito. Hay que atrapar su atención con algo, quizás con un objeto. El Señor, el maestro de maestros, lo hizo, ¿verdad? Él utilizaba objetos para atraer la atención. ¿Dónde está la moneda? Le mostraron la moneda y él dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y entonces ellos
de César. Y él utilizó aquella moneda para dar una lección. Y el Señor en esta ocasión utilizó a un niño para dar una lección. El Señor utilizó objetos. Y entonces, hermanos, tenemos que tratar de también ser inventores, si pudiera usar esa palabra, de ver algún objeto que pueda así atrapar la atención del niño y entonces dejar la lección bien asentada. Una lección que él no va a olvidar, ¿verdad? Porque hay un objeto allí por delante. Ahí está el pescador. Él sabe cómo va a sacar ese pez. Pero también aquella tierra donde la semilla cayó y llevó fruto, es una tierra que ha sido preparada. La tierra junto al camino, esa tierra cayó la semilla y las aves la llevaron, pero la tierra ha sido preparada. Ha habido ese trabajo de quizás de arar, ¿verdad? De preparar la tierra. Y podemos llegar fácilmente a la clase y decir al niño: usted tiene que creer en Cristo, usted tiene que creer en Cristo, y pasar toda la clase diciéndole: usted tiene que creer en Cristo. Pero que hay que arar la tierra, hay que preparar la tierra. Usted es un pecador, usted está en peligro, la perdición por delante, y entonces usted tiene que creer en Cristo. Ahí está, la semilla cayó en buena tierra, en tierra que estaba preparada, ¿verdad? Y esa es la tarea. Hay lecciones aquí, ¿verdad? En estas porciones que nos ayudan a los maestros a entender que no es sencillamente salir alegremente y tirar la semilla y que caiga donde caiga. Hay que tener un terreno arado, bien preparado para que la semilla pueda llevar fruto. Pero aquella oveja perdida, qué importante, hermanos, es la actitud que nosotros asumimos delante de los niños. El Señor vio a aquellas personas y Él tuvo compasión de ellas. Su corazón se conmovió y uno puede notar aquí una ternura, ¿verdad? Esos niños quizás lo que ven en la casa es puras peleas y luchas. Pero qué bueno cuando pueden llegar a la clase y pueden ver un maestro, una maestra que tiene una ternura y un cuidado especial para ellos. Eso es algo que a veces el maestro tiene que ponerse duro cuando el niño se porta mal, ¿verdad? Porque a veces ellos no entienden otro lenguaje, pero eso no es lo que debe permear el ambiente. Eso debe ser la excepción, ¿verdad? Debe haber un espíritu de cariño y de amor y de compasión. Aquellas ovejas, dice el Señor, los vio como ovejas que no tenían pastor. Pero también en cuanto a la comida, dale vosotros de comer. Podríamos aprender aquí algunas lecciones en cuanto al orden que debe existir en la clase bíblica. Ese es uno de los puntos más difíciles, ¿verdad? El controlar a los niños. Muchas veces eso es una cosa que nos tiene tan preocupados. Necesitamos el control de los niños. El Señor dice que se sienten de 50 en 50 y de 100 en 100. Hay un orden que se debe observar. Si vamos a lograr el objetivo, tiene que haber también un orden. Podría ser que en la clase que ellos asisten diariamente no hay ese orden, pero la escuela dominical debe caracterizarse por ser un lugar de orden. Y los niños deben ver la diferencia entre la escuela dominical y la escuela diaria. Hay orden en la escuela dominical, ahí está el Señor. Pero en cuanto
al pollino atado. Hay otras lecciones que los hermanos van a desarrollar y